La psoriasis afecta entre el 1.5 y 2% de la población mundial. Es un trastorno crónico con predisposición poligénica y también predisposición a factores ambientales como algunas infecciones bacterianas, traumatismos, algunos fármacos y también algunos padecimientos como ansiedad y estrés. Las lesiones típicas de la psoriasis son placas descamativas, se las dejo por aquí, y bueno, como les mencionaba, es un padecimiento crónico, es decir, es bastante difícil que desaparezcan. También pueden aparecer lesiones pustulosas y eritrodermia. La presentación clínica varía de persona en persona, hay algunos individuos que solamente tienen algunas placas descamativas y hay otras personas que tienen ya un padecimiento mucho más grave en la piel y en muchas partes del cuerpo. Como les mencionaba, la eritrodermia psoriásica afecta toda la piel en general y la artritis psoriásica ocurre entre el 10 y el 25% de las personas que padecen este trastorno. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de la psoriasis, que es un padecimiento de la piel relativamente común. Como ustedes vieron, no afecta a muchísima parte de la población, pero sí es común y se da a nivel mundial. Hablando de cuándo se presenta, bueno, pues puede ser a cualquier edad, pero se ha visto que en niños aparece más o menos a los 8 años, o en la adultez joven más o menos a los 22 años, o en edad tardía aparece a los 55 años en adelante. Cuando este padecimiento aparece en edades tempranas, es decir, en niños o en adolescentes, pues normalmente va a ser un padecimiento crónico y siempre se relaciona con cuestiones genéticas, es decir, que es muy probable que si tú presentaste psoriasis desde que eras pequeño es porque algún familiar tuyo también lo padece. Y bueno, este padecimiento aparece de igual manera en hombres y en mujeres y solamente se ha descubierto que en la raza africana y japonesa no se padece tan comúnmente. Como les mencionaba, también puede ser hereditario. Se ha descubierto que tienes un 8% de predisposición de padecer psoriasis si es que alguno de tus papás la tienen. Cuando los dos papás la padecen, entonces tienes predisposición más o menos del 41%. Hablando de los factores desencadenantes, bueno, pues uno de ellos es algún traumatismo. Por ejemplo, frotación o rascadura. Esto puede hacer que aparezcan este tipo de lesiones. Por otro lado, la infección estreptocócica aguda también puede ocasionar que salgan lesiones de psoriasis en gota. Ahora hablemos del estrés. El estrés es un desencadenante muy importante para la psoriasis. Se dice que incluso más o menos el 40% de las personas padecen psoriasis debido al estrés y también es muy probable que los niños que lo padecen, que no tienen predisposición genética, sea también porque están en un ambiente estresante. Y por otro lado, también puede deberse a la toma de algunos medicamentos, como por ejemplo algunos glucocorticoides sistémicos o litio oral. Además, es importante que sepas que la ingesta de alcohol es un factor desencadenante. Entonces, si tú ya tienes psoriasis y bebes alcohol regularmente, es muy probable que este padecimiento siga siendo crónico y que no desaparezcan las lesiones. Bueno, y ahora hablando de por qué da, pues se debe a una anomalía en los queratinocitos. Les voy a dejar mi video por aquí de queratosis pilaris o piel de gallina porque también se da por una sobreproducción de queratinocitos, que es lo mismo que pasa en la psoriasis. De hecho, en la psoriasis ocurre más o menos un 28 a 30% de sobreproducción de estos queratinocitos. Y bueno, es importante también mencionar que esta producción se debe a linfocitos T, es decir, es una respuesta inmunitaria. Se dice que el mantenimiento de las lesiones psoriásicas se deben a una respuesta inmunitaria autorreactiva persistente. Hay diferentes tipos de psoriasis, entre ellas el tipo eruptivo inflamatorio que aparece con lesiones pequeñas y normalmente desaparece, no es algo crónico. Esto puede ser, por ejemplo, como te mencionaba, cuando es debido a algún tipo de fármaco. Cuando te quitas ese fármaco, es probable que estas erupciones se quiten.
Sin embargo, no es tan probable que te pase esto. La mayoría de la gente que tiene psoriasis es de manera crónica y se le conoce como psoriasis estable crónica. Esto quiere decir que las lesiones van a permanecer ahí por meses o incluso años. Ahora vamos a hablar de las lesiones. Las lesiones de la psoriasis vulgar o lesiones primarias son pápulas bien definidas de color rojo o rosa, normalmente en forma de gota, y tienen una lámina como de escama que se ve blanca. Por aquí les estoy dejando imágenes. La psoriasis vulgar también puede salir en los glúteos y se debe muchas veces a infecciones por estreptococos tipo A, por ejemplo alguna faringitis, y normalmente le pasa a personas con predisposición a psoriasis. Les dejo imágenes por aquí. También es muy común que la psoriasis vulgar aparezca en los codos. Normalmente estas escamas se acumulan y forman una hiperkeratosis, que bueno, comúnmente dicen que puede ser parecida a la concha de un ostión. Normalmente estas escamas se desprenden y entonces queda más o menos una placa roja brillante. Pero es importante que sepas que estas placas más grandes, te dejo también imágenes, se forman por varias lesiones pequeñas, se van acumulando y entonces se forman estas placas grandes. Y bueno, la psoriasis entonces es común que se presente en los codos, en las rodillas, pero también puede salir en otras partes del cuerpo, como te decía, en los glúteos, en el abdomen, en la frente, también en el cuero cabelludo, y muchas veces pueden dar prurito o comezón, sobre todo las lesiones del cuero cabelludo. Y bueno, en casos más crónicos puede incluso aparecer en las uñas, en las palmas de las manos y de los pies, en el área genital, en el recto, en la espalda baja o en las pantorrillas. De hecho, hay personas que nada más presentan este tipo de lesiones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y bueno, otra zona común, como les decía, es el cuero cabelludo. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado y ahí va mi frase de toda la vida: vayan con un especialista, porque, bueno, tenemos muchísimos padecimientos del cuero cabelludo. Les dejo por aquí mi video de dermatitis seborreica. Entonces es importante diferenciar cualquier tipo de padecimiento, desde caspa, resequedad capilar, dermatitis seborreica o psoriasis, para encontrar el tratamiento adecuado. Y bueno, como les digo, también en casos más graves puede presentarse en la frente. Bueno, ahora hablando del diagnóstico, si es la primera vez que te aparece alguna lesión de este estilo y tu médico sospecha de psoriasis, es muy probable que te haga algún cultivo faríngeo para ver si tienes alguna infección por estreptococos tipo A, como te decía, por ejemplo, si tuviste faringitis. Y bueno, posteriormente se hace un diagnóstico diferencial. Esto quiere decir que tu médico te hace una historia clínica completa, analiza las lesiones, ve la forma, el tamaño, el color, también la predisposición genética, si tomaste algunos medicamentos, tuviste algún traumatismo, alguna infección, para poder descartar otros padecimientos y poderte dar el diagnóstico adecuado. Y como te digo, es difícil diferenciarla de la dermatitis seborreica, aunque bueno, las escamas sí son bastante diferentes y la dermatitis sí aparece muchísimo más en el cuero cabelludo, en las cejas, atrás de las orejas, y la psoriasis, como te decía, pues es más probable que aparezca en los codos, en las rodillas. Entonces sí se puede hacer un diagnóstico, pero es muy importante que vayas con un médico especialista, un dermatólogo, para que pueda decirte cuál es el padecimiento que tienes. Hablando de la evolución, bueno, pues la psoriasis en gotas muchas veces tiende a desaparecer en cuestión de semanas. Como te digo, es probable que aparezca cuando tienes algún cuadro fuerte de estrés o ansiedad, y cuando este se va controlando, entonces también estas lesiones van desapareciendo. Sin embargo, también es probable que estas mismas lesiones se hagan más crónicas y se empiezan a formar placas muchísimo más grandes, como te comentaba hace rato, y bueno, esto sí tarda en quitarse, en desaparecer meses o incluso años. Hay diferentes zonas en donde puede incluso crearse alguna pústula o ampolla. Les dejo imágenes por aquí, por ejemplo en las manos, y bueno, también esto se debe pues al uso de la zona. O sea, tenemos lesión en las palmas de las manos, pero es con lo que tocamos todo, necesitamos usar las manos diario, continuamente, 24 horas, bueno, no 24 horas, quitando las horas que dormimos. Entonces, pues sí es probable que te aparezcan este tipo de lesiones y que incluso lleguen a infectarse.
Ahora, si estás notando este tipo de lesiones, puede ser que las pústulas te salgan antes de encontrar la lesión de psoriasis o después. Es muy importante que te trates porque se puede hacer una infección generalizada y ahí sí pones en peligro incluso tu vida. Ahora, hay un tipo de psoriasis que se llama psoriasis pustulosa aguda y se caracteriza porque tienes este tipo de pústulas en todo el cuerpo o en una zona bastante grande. Entonces, como te digo, esto sí ya es una urgencia médica y tienes que ir corriendo a que te traten. Y bueno, también puede ser, como te decía, que personas que presenten psoriasis también lleguen a tener artritis, que sobre todo afecta a los dedos. Normalmente se les conoce como dedos de salchicha. Ahora hablemos del tratamiento. Obviamente es muy importante la edad del paciente. No es lo mismo el tratamiento que se le va a dar a un niño, a un adolescente, a un adulto joven, a un adulto promedio o a un adulto mayor. Entonces sí es muy importante la edad para encontrar el tratamiento adecuado. También es muy importante el tipo de psoriasis, si se está presentando en gotas, en placas, en las palmas o en qué zona es en donde se está presentando. Por otro lado, como te decía, obviamente es importante saber si tuviste algún traumatismo previo, algún tipo de medicación o, por ejemplo, algún otro padecimiento como VIH. Ahora, no les voy a decir tal cual medicamentos porque es muy importante que vayan con su médico para que les dé un tratamiento adecuado, pero muchas veces los tratamientos son a base de glucocorticoides. Si tienes psoriasis en el cuero cabelludo, bueno, pues el tratamiento puede ser similar al de la dermatitis seborreica a base de shampoo de ketoconazol. Normalmente después del shampoo dan valerato de betametasona en loción al 1%. Ahora, cuando hay escamas gruesas, también es importante retirarlas y se usa ácido salicílico al 10%. Normalmente cubierto con un gorro de plástico y les piden que duerman con esto toda la noche. Es muy importante que tú no te quites manualmente las escamas, las tengas en el cuero cabelludo, en los codos, en cualquier zona, que no estés rascando para quitártelas porque puedes afectarte muchísimo más la piel. También es recomendable que te expongas a la luz solar, a la luz ultravioleta. Sin embargo, obviamente con muchísima precaución, como ustedes saben, usando bloqueador solar y no tirarte 20 horas, sino unos 15 minutos durante el día, caminar un rato y regresar a tu casa. Y del mismo modo es muy recomendable la fototerapia, que es lo mismo, radiación con UV. Y bueno, si estos tratamientos tópicos no funcionan, entonces se puede recurrir a algo de manera oral, por ejemplo a base de retinoides, pero bueno, esto te lo tiene que decir tu médico. Y también llegan a usar metotrexato. Este medicamento es bastante eficaz, pero sí tiene que tomarse a largo plazo, entonces por eso es importante que un médico te diga cómo y cuándo tomarlo, para que no tengas después efectos secundarios en algún otro órgano como el hígado o el riñón. Y bueno, como recomendación para las personas que tienen psoriasis, es muy importante que tengan su piel súper hidratada, entonces usen cremas que sean para piel seca, traten de hidratarse pues 2 veces al día, sobre todo después de bañarse, y también pueden usar cremas o lociones a base de urea que ayudan muchísimo con esta sobreproducción de queratina y puede también ayudar a mejorar el aspecto de su piel. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video. La verdad es que es un padecimiento bastante difícil de quitar, sobre todo obviamente cuando es crónico y cuando se empiezan a hacer las lesiones más grandes, pero pues hay que tener muchísima paciencia. Otra cosa que yo les puedo recomendar es que busquen la manera de controlar su estrés y su ansiedad. Vayan a terapia, busquen una buena terapia, pueden hacer actividad física, pueden hacer yoga, meditación. Esto es algo que les digo muchísimo, pero es que de verdad, tengas psoriasis o no, tengas estrés crónico o no, es muy importante que implementes estas cosas en tu vida para que no vayas a tener justamente o a caer en este tipo de padecimientos que después pueden traducirse en algún padecimiento mayor como la psoriasis. Entonces sí les recomiendo muchísimo. Obviamente tomen agua suficiente, 2 litros al día.
Y como les digo, actividad física no implica que vayan al gimnasio todos los días y carguen pesas o hagan 3 horas de cardio. Simplemente caminar media hora, tomar el sol, hacer yoga o algún deporte que les guste. Pueden hacerlo 4 o 5 veces a la semana. Obviamente, como les digo también, dormir bien, meditar, ir a una terapia. Les aseguro que les va a ayudar muchísimo y se va a ver también reflejado en su piel. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que yo subo videos los sábados a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si me estás viendo por Facebook, muchísimas gracias. No olvides darle like a mi página. Les dejo mis redes sociales por aquí para estar en contacto durante la semana y nos vemos el próximo sábado. Bye.